Estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy en la cual abordaremos la dinámica del movimiento de rotación. Vamos a realizar un análisis de modelo, el modelo de un objeto rígido bajo un momento de torsión neto. Supongamos de que tenemos una masa M, tal y como lo muestra la figura acá, la cual está girando alrededor de un punto central que conocemos como el punto O el eje de rotación a una distancia r de ese punto. Si nosotros analizamos las fuerzas que actúan sobre esa masa, vamos a encontrar que tendríamos una fuerza radial que va hacia el centro de la trayectoria, la cual hace que el objeto se mantenga en movimiento rotacional, y tenemos una fuerza tangencial, la cual es perpendicular al radio de acción. Si nosotros analizamos esa fuerza tangencial, que es la que produce la rotación del sistema, vamos a darnos cuenta que la sumatoria de las fuerzas tangenciales podría ser varias fuerzas que actúen a partir de la segunda ley de Newton, es igual a la masa por la aceleración tangencial. Si comenzamos a trabajar un poquito esta parte, observen que yo podría, de esa ecuación, podría tener el torque simplemente multiplicando la fuerza por el radio, tal y como se muestra en esta parte. Si lo hago a un lado de la ecuación, pues tengo que hacerlo también al otro lado de la ecuación. Como la fuerza es tangencial, entonces cumple que sea perpendicular la fuerza con respecto al radio. Entonces, esta definición me lleva a lo que es el torque que se está ejecutando. De otra forma, escrito, entonces tendríamos que la sumatoria de torque es igual. Y observen que esta aceleración tangencial no es otra cosa sino que la aceleración angular por el radio. Entonces, si sustituyo eso acá, entonces me queda la masa por el radio por alfa por el radio que había multiplicado antes. Y observen que radio por radio, entonces me quedaría el radio a la 2. Y aquí encontramos una relación que ya es conocida, que es esta que está acá, m por r cuadrado. Para una masa puntual, eso se conoce como el momento de inercia, masa por el radio al cuadrado. Entonces, quiere decir que tendríamos que la sumatoria de torque sería igual al momento de inercia del sistema por el valor de la aceleración angular. Esta que está acá es la que se conoce como la segunda ley de Newton para la rotación. En un ámbito más amplio, más completo, la podemos expresar como que la sumatoria de torques externos es igual al momento de inercia de todo el sistema por la aceleración angular del sistema. Si hablamos de un sistema, entonces recuerden que el momento de inercia, en este particular, que son masas puntuales, el momento de inercia del sistema sería la sumatoria de las masas por la distancia al centro de masa al cuadrado. Ese sería el momento de inercia, o al eje de rotación más bien, al cuadrado. ¿Ok? Esa característica que ya hemos trabajado en otras presentaciones, lo que nos indica es la resistencia, físicamente lo que significa es la resistencia que tiene el sistema a los cambios en materia de rotación, en movimiento rotacional. No solamente depende de la masa del sistema, sino que vean ustedes que depende también de la forma en la que se distribuye esa masa en el sistema. Entonces, ese momento de inercia hay que trabajarlo de esa manera. Veamos este problema. Dice, el volante de un motor tiene un momento de inercia de 1.60 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ya me dan el momento de inercia, 1.60 kilogramos por metros al cuadrado, alrededor de su eje de rotación. Vean la pregunta, ¿qué torque constante, o sea, el torque, lo que me están pidiendo, se requiere para que alcance una rapidez angular de 400 revoluciones por minuto? Entonces me están dando el omega final, 400 revoluciones por minuto en 8 segundos, o sea, me están dando el tiempo, 8 segundos, partiendo del reposo, con omega sub 0 igual a 0.
Antes de ejecutar el problema, observen la parte dimensional y la parte de las unidades que hay que trabajarlo un poquito. Entonces podemos decir que una revolución equivale a 2 pi radianes y que un minuto tiene aproximadamente 60 segundos. Realizando esta operación, este valor lo podemos dejar en términos de pi o lo podemos poner en términos decimales. Es indiferente en este particular cómo lo trabajemos. Nos da eso en radianes por segundo, 41.9. Nada más para hacer la parte dimensional, revoluciones se cancelan y minutos se cancelan. Perfecto. Ahora, observen que lo que yo ocupo encontrar es el torque. Y ya vimos que a partir de la segunda ley, torque es igual, vamos a ponerlo aquí abajito, torque es igual al momento de inercia por el valor de alfa. El momento de inercia ya lo conozco, es 1,60, pero alfa no lo tengo. Sin embargo, tengo datos que me permiten calcular alfa. Observen, puedo decir, vamos a arreglar esto acá. Puedo decir entonces que a partir de las ecuaciones de movimiento angular con aceleración constante, que omega es igual a omega sub 0 más alfa por t, o sea que omega menos omega sub 0 entre el tiempo es igual al valor de alfa. Quiere decir que tendríamos que ponerlo en radianes por segundo, que hicimos la conversión para eso. Entonces serían 41.9 radianes por segundo menos 0 radianes por segundo entre 8 segundos. Y este sería el valor que tiene alfa. ¿Ok? Que ese valor sería de 5.24 radianes por segundo al cuadrado. Y ahora sí, teniendo ese resultado, podemos multiplicar el momento de inercia por el valor de alfa, 1.60 kilogramos por metro a la 2 por 5.24 radianes por segundo al cuadrado. Y eso me da como resultado el valor del torque, que cuando colocamos en la calculadora me da que el torque es de 8.38 newton metro. Ok, muy bien. Veamos este otro es un poco más elaborado. Es el típico problema que se resuelve en leyes de Newton, pero que no se considera en ese momento la rotación de la polea. Se considera que es una polea ideal, que tiene un momento de inercia muy bajo. Ahora vamos a considerar el momento de inercia de la polea. Y ojo, para cualquier efecto, la polea siempre va a ser un disco sólido uniforme, a no ser de que el problema diga otra cosa. Pero bueno, indistintamente, si no lo dice, a partir de ahora, ese valor o esa forma va a ser constante. Si nosotros buscamos en una tabla el momento de inercia de una polea, de un disco sólido uniforme, vamos a tener que ese momento de inercia va a ser un medio por la masa de la polea por el radio al cuadrado. Este valor tienen ustedes que tenerlo bien claro. Los problemas no se lo van a estar diciendo. Ustedes tienen que partir del hecho de que ese es el valor. Entonces, veamos lo que dice. Una caja de 12 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal sin fricción. Pues pongámosle a esta la masa 1. Dice, unido a un peso de 5 kilogramos con un alambre delgado y ligero que pasa por una polea sin fricción. Esta sería lo que vamos a llamar la masa 2. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos masa 1 y masa 2 en el sistema. Como no tiene fricción, entonces el sistema va a caer. Masa 2, perfecto. Sigo leyendo.
La polea tiene la forma de un disco sólido uniforme, lo que les decía, con masa de 2 kilogramos. Entonces vamos a escribir por acá que los datos de la polea serían 2 kilogramos de masa y un diámetro de 0.500 metros. Que para efectos de la fórmula, vean que lo que ocupamos es el radio, y el radio es la mitad del diámetro, o sea que el radio serían 0.500 entre 2, o sea que el radio serían 0.250 metros. ¿De acuerdo? Digo, si ocupamos ese dato, todavía no lo sabemos, pero lo tenemos porque el momento de inercia depende del radio. Después de que el sistema se libera, dice, calcule, pregunta A, la tensión del alambre en ambos lados de la polea, la aceleración de la caja y las componentes vertical, horizontal y vertical de la fuerza que ejerce sobre la polea, el eje sobre la polea. Entonces, problema típico de leyes de Newton, arrancamos con un diagrama de cuerpo libre. Hagámoslo acá mismo para aprovechar el dibujo. Entonces, voy a hacerlo en cada una de las masas. Voy con la masa que está sobre la superficie. Tendríamos acá su peso, M1G. Tendríamos por acá la normal, perpendicular a la superficie, ¿de acuerdo? Y tendríamos la tensión en la cuerda. Como la polea tiene un momento de inercia diferente de cero, entonces ambos lados de la polea, la cuerda en ambos lados de la polea va a tener una diferencia de tensión. Y claro, esa diferencia de tensión es lo que hace que el sistema se mueva. Entonces vamos a decir que a ese lado está T1. Perfecto. Vamos a hacer el análisis para la masa que está colgando. Entonces en la masa que está colgando, M2 tendríamos por acá M2 por G, y sobre la cuerda tendríamos la segunda tensión. Muy bien, si analizamos la polea, observen ustedes que la polea podemos analizarla desde dos puntos. Las fuerzas que actúan acá, que aquí estaría T2 y aquí estaría T1. Pero además hay otras fuerzas ya propiamente sobre el eje, que es lo otro. Las voy a poner en otro color. Esas en azul son las que me evidencian el proceso o la rotación del sistema. Las otras que voy a dibujar en este momento es en la parte estática, o sea, sobre el eje. Observen que vamos a tener un peso de la polea. Vamos a poner M mayúscula, le pusimos a la masa de la polea, vamos a escribirlo de esa manera. Vamos a tener un peso de la polea. Y aquí en el eje van a haber dos fuerzas, una vertical y una horizontal. Entonces, la fuerza vertical, la fuerza en el eje, entonces estaría de esta manera. Y la fuerza horizontal estaría de esta manera. Claro, porque la polea va a comenzar a desenrollarse de esta forma. Voy a poner un color azul para que nos quede descrito que lo que está en color azul es lo de la rotación. ¿Okay? La rotación iría en este sentido. Vean ustedes que a nivel de fuerzas, ese es el diagrama que nosotros vamos a utilizar. Ahora lo que hay que hacer es extraer la información únicamente. Observen que la polea está girando en sentido horario. O sea que cuando aplico la sumatoria de fuerzas, el alfa de la polea va a ser negativo, porque gira en sentido horario, o lo que es lo mismo decir que la sumatoria de torques es negativa. Bueno, vamos a ejecutar esto entonces. Vamos a resolverlo y después clasificamos. Calculemos aceleración, tensiones y fuerzas de reacción y después vemos si es A, B o C. Entonces, comencemos con la masa 1. Igual que como se resuelven los problemas de la segunda ley de Newton, lo hacemos en este particular. Entonces decimos, para masa 1, bueno, en Y no hace falta calcularle nada a la masa 1 si ustedes la observan, porque no hay fricción. Si hubiese fricción, ocupamos la normal, pero como no hay fricción, entonces en Y ni siquiera nos vamos a desgastar. Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 1 por aceleración. Solamente hay una fuerza que es la tensión 1,
y esto sería igual a masa 1 por aceleración. Listo, ya tengo la primera ecuación del sistema. Ya tengo cuánto vale la tensión 1. Vamos a hacer el mismo análisis para T2 o para M2. Entonces, para M2, observen que el movimiento de M2 es en el eje Y. Entonces vamos a decir que sumatoria de fuerzas en Y es igual a M2 por A. Pero el sistema acelera hacia abajo. Entonces, esa fuerza, la fuerza que va hacia abajo es más grande que la que va hacia arriba. Entonces la sumatoria de fuerzas es negativa. Tendríamos T2 que va hacia arriba y hacia abajo el peso de la masa. Y esto sería igual a menos M2 por A. Entonces voy a despejar de acá la tensión. Vamos a despejar la tensión y la sustituyo en otra ecuación para poder encontrar la aceleración y después devolverme. Bueno, vamos a seguir ese camino. Quiere decir que T2 es igual a M2 por G menos M2 por A. Vean que M2 por G estaba restando, pasó al otro lado a sumar. Listo. Esta sería la ecuación 2. Esto que voy a hacer me va a servir más adelante. Voy a sacar el factor común mucho más adelante cuando quiera calcular la tensión. Vean ustedes que M2 sería el factor común y me quedaría G menos A. Bueno, esa la voy a usar más adelante. La que voy a usar para el sistema de ecuaciones que voy a montar es la que marqué con el número 2. Y ahora vamos a analizar la polea. Pero ojo, estamos analizando la rotación de la polea. Entonces, cuando analizamos la rotación de la polea, vamos a decir que sumatoria de torques en la polea es igual a I por alfa. Y observen que sería negativo porque rota en sentido horario. Hay dos torques, el torque que ejecuta la fuerza 1 y el torque que ejecuta la fuerza 2. Y eso es igual a menos I por alfa. ¿De acuerdo? Si nos devolvemos y observamos los torques, observen que, bueno, este sería el centro de rotación, que es el punto central. Recuerden que los torques que salen de ese punto son perpendiculares, siempre las cuerdas. Entonces, aquí forma un ángulo de 90 y aquí se forma un ángulo de 90. Y entonces quiere decir que tau es R por F perpendicular. Observen que tau 1, o sea, el torque de esta fuerza, es en sentido antihorario, entonces es positivo, sería el radio de la polea por T1. Y tau 2, o sea, el de esta fuerza, sería el radio de la polea por la tensión 2. Pero observen que este torque va en este sentido, es horario y por lo tanto va negativo. Sustituyo eso en esta ecuación, entonces me quedaría R por T1 menos R por T2 es igual a menos, y aquí ya puedo ir trabajando un poco el momento de inercia de la polea, 1 medio M por R al cuadrado. Y ojo con ese valor de alfa, porque ese valor de alfa, vean que las ecuaciones de arriba las tengo en términos de A. Este valor de alfa yo puedo decir que la aceleración tangencial, que es la que estoy analizando, es R por alfa, o sea que la aceleración entre el radio es igual a alfa. Es decir, en lugar de escribir alfa, puedo escribir A entre el radio de la polea. Observen ustedes que aquí tengo factor común, que es R, y entonces me queda T1 menos T2, y a este lado me queda, voy a escribirlo de esta forma, menos 1 medio MR cuadrado por A entre R. Y observen, voy a comenzar a hacer algunas, un poquito de álgebra aquí, y vamos a cancelar algunas cosas que se nos cancelan, porque observen que R cuadrado arriba y R se van una de las R's, y esta R que está acá al otro lado pasa a dividir. Cuando pasa a dividir, con esta R también se cancela. O sea que la expresión que me queda, nos queda sería T1 menos T2 es igual a menos 1 medio M por A. Y esta es la que voy a denotar como la ecuación número 3. Ya de acá lo que nos queda es sustituir, básicamente. Vamos a sustituir
1 y 2 en 3 y me va a quedar algo así. Cuando sustituyo, lo voy a poner entre paréntesis, M1A, que sería T1, menos, y T2 es M2G menos M2A, es igual a menos 1/2 M por A. Entonces vean que ya tengo solo una incógnita, que sería la aceleración. Voy a sacar del paréntesis lo que metí. Ojo con ese menos, me cambia el signo de lo que está dentro. Menos M2G más M2A es igual a menos 1/2 M por A. Paso todas las que tienen A para un mismo lado. M1A más M2A más 1/2 M por A es igual, y al otro lado sería M2G positivo porque estaba restando, pasó a sumar. Factor común sería la A, entonces me queda M1 más M2 más 1/2 M, todo esto por A, y eso es igual a M2G, y entonces quiere decir que la aceleración del sistema es M2 por G entre M1 más M2 más 1/2 por M. Perfecto. Esa sería la expresión. Entonces podemos evaluar. Quiere decir que tendríamos 5 kilogramos por 9.8. Y abajo tendríamos M1 que vale 12 kilogramos más M2 que vale 5 kilogramos más 1/2 por M de la polea que era 1 kilogramo. Y entonces quiere decir que la aceleración es de 2.72 metros por segundo al cuadrado. Si quiero calcular las tensiones, T1 era M1 por A, o sea, 12 por 2.72 y T1 serían 32.6 newton, y T2 sería M2 G menos A, o sea 5 por 9.8 menos 2.72, y esto nos da 35.4 newton. Perfecto. Y entonces aquí nada más como para ir clasificando, lo primero que me pedían eran las tensiones. Entonces bueno, esto sería parte de la A, y esta aceleración sería la B. En la C lo que nos pedían era, vamos a devolvernos, perdón, aquí no era 1 nada más, era 2 kilogramos, ¿de acuerdo? Esa es la masa de la polea. Sí, el cálculo está bien, pero puse 1 porque multipliqué de una vez 1/2 por 2. Bueno, no hay ningún problema. Vean que lo que me piden es tanto la componente vertical como la componente horizontal. Entonces vean que la polea, el sistema donde está el eje donde está la polea está en equilibrio. Entonces si yo hago sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y en X hay dos fuerzas, la fuerza T1 que va hacia la izquierda y la fuerza horizontal que va hacia la derecha. Entonces sería de esta manera. Es decir, la fuerza horizontal vale lo que vale la tensión 1, o sea, la fuerza horizontal serían 32.6 newton. En el eje Y hay una fuerza adicional a la fuerza V y a la tensión 2, está el peso de la polea. Entonces sería la tensión 2, que vendría siendo como la fuerza normal, por decirlo de alguna forma, la fuerza de contacto que ejerce el sistema, que ejerce la superficie sobre la polea,
menos mg menos T2 negativo más la fuerza vertical, y esto es igual a 0. Es decir, que la fuerza vertical sería mg más T2, o sea que la fuerza vertical serían 2 kilogramos por 9.8 más 35.4 newton. Y ese sería el valor de la fuerza vertical. Que tendríamos que la fuerza vertical es de 55 newton. Esa sería la fuerza, por decirlo de alguna forma, la fuerza de contacto que aparece en la polea. ¿Ok? Muy bien. Este es muy parecido. Es un problema con una polea. Aquí la clave es el diagrama de cuerpo libre, como lo hicimos antes. Vean que ahora sí hay fricción. Lo voy a plantear para que ustedes lo puedan resolver. Vean que ahora, pues si hay fricción, vamos a pintar el eje en las dos partes. El problema me da cuánto es el valor del coeficiente de fricción. Me da el valor de zeta, bueno, me da todos los datos. Lo que me piden es igual. Aceleración, me piden tensiones en las cuerdas y demás. Voy a comenzar con la masa que está sobre el eje horizontal. Vean ustedes que tendríamos la tensión en este lado de la cuerda, T1, ¿de acuerdo? Tendríamos acá M1G, tendríamos la normal 1 y tendríamos la fuerza de fricción cinética, que actúa sobre el sistema. Al otro lado, en la otra masa que está sobre el plano, tendríamos la tensión 2. Vamos a ver acá. La tensión 2, tendríamos la fuerza. Espérense un momento para dibujarla bien. Vamos a quitar eso ahí, ya lo voy a volver a colocar. Ok, fricción, ok. Tendríamos la fuerza, el peso, el peso que viene acá. Este peso tiene dos componentes. Este es el ángulo zeta. Entonces este es M2G. Este sería M2G seno de zeta. Y este sería M2G cos de zeta. Tendríamos acá la fuerza de fricción 2. Y tendríamos la normal a la superficie. ¿Ok? Muy bien. La de antes sería la fuerza de fricción 1. Y además, en la polea, tendríamos acá, en este lado, la tensión 2 y en este otro lado, la tensión 1. Vean que no voy a tomar, no me piden la fuerza de reacción. Entonces no los voy a considerar para no hacer más... para no ensuciar más el diagrama. Nada más, ahí está. Ya lo que hay que hacer es sumatoria de fuerzas. Vean que ahora sí hay que hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y en cada uno de las masas. Y observen que, o recuerden que acá lo que es más sensato es utilizar el eje X y el eje Y de esta manera. El eje X paralelo al plano y el eje Y perpendicular al plano de la masa 2. En el otro no hay ningún problema, en el otro se usa tal cual siempre se utiliza, para que lo tengan claro. Y observen que la rotación va en este sentido. Básicamente ese sería el diagrama de cuerpo libre. Cuando uno soluciona ese problema, ustedes van a encontrar que la aceleración del sistema es de 0.309 metros por segundo al cuadrado. La tensión 1 es de 7.67 newton.
y la tensión 2 es de 9.22 newton. ¿Ok? Muy bien, para que lo puedan ustedes resolver. Es muy parecido al anterior, ya les hice el diagrama de cuerpo libre. Veamos este. Dice, una piedra de afilar en forma de disco sólido. Entonces, vean que esta información que me dan siempre es importante. Forma de disco sólido. Quiere decir que el momento de inercia es 1 medio m por r al cuadrado. Dice, con un diámetro de 520 metros, perdón. Entonces, voy tomando datos. El diámetro son 0.520 metros. De nuevo, no me sirve el diámetro, lo que ocupo es el radio. El radio es la mitad del diámetro, o sea, 0.520 entre 2. Y eso nos da por resultado que el diámetro es de el radio es de 0.260 metros, dice, y una masa de 50 kilogramos. Entonces me dan la masa de la piedra esta de afilar, y dice que la masa es de 50 kilogramos. Está girando a 850 revoluciones por minuto. Entonces observen que me dan el omega sub 0, 850 revoluciones por minuto. Claro que de nuevo, revoluciones por minuto no es la unidad que me sirve, sino que una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Nada más para hacer este trabajo de una vez, para no tener después que andar resolviendo las conversiones que incapaz que hasta que se nos pueden olvidar. Este lo voy a poner en términos de pi. Si nos da un número bonito, dice que 85 tercios pi, o lo que es lo mismo, 89,01 radianes por segundo. Cualquiera de los dos es válido. Sigo leyendo. Se presiona un hacha contra el borde con una fuerza normal de 160 newton. Voy a seguir tomando los datos. Entonces vean que me dicen que la fuerza normal de presión es de 160 newton. Dice, y la piedra de afilar se detiene en 7.50 segundos. O sea, me dan la normal y me dicen que en un tiempo de 7.50 segundos el omega final es 0. Dice, encuentra el coeficiente de fricción entre el hacha y la piedra de afilar. Puede despreciar la fricción en los cojinetes. Entonces, claro, si nosotros hacemos el análisis de esta situación, cuando el hacha se presiona, veamos la de canto. Esta es el hacha que está girando. Entonces vamos a suponer de que está girando en un sentido. ¿Ok? Bueno, pongámosla en el otro sentido para poder dibujar de este lado las fuerzas, que nos quede más cómodo. Un momento para ver. Vamos a ver. Listo. Muy bien. Entonces, cuando uno lo observa aquí de canto, vamos a suponer, bueno, el disco está girando en este sentido. Cuando se le presiona aquí el hacha con una fuerza normal que ya nos dieron, claro, aparece una fuerza de fricción en sentido contrario, que bueno, ya lo sabemos, es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y recuerden ustedes, ¿verdad? Porque esto es importante. Ahora, podemos calcular la aceleración angular. Vean que este sería el valor de omega sub 0
Y claro, la aceleración angular va a ser negativa, va a ir en sentido contrario. Y con los datos que me da el problema yo puedo hacer un cálculo sencillo, porque yo puedo decir que omega es igual a omega sub 0 más alfa por t, o sea, omega menos omega sub 0 entre t es igual a alfa. Es decir, que aquí podríamos encontrar con los datos 0 menos y omega sub 0 que era 85 tercios pi radianes por segundo entre 8 segundos, perdón, 7.50 era el tiempo, no eran 8, 7.50 segundos es el valor de alfa, que cuando ponemos eso en la calculadora me da menos 11.9 radianes por segundo al cuadrado. Y observen que ya aquí lo que tengo que hacer es aplicar la segunda ley, que diría que la sumatoria de torques es igual a I por alfa. Vean que ese I por alfa sería negativo, porque el torque de la fricción, tal cual lo dibujé, este que vendría acá sería el torque menos tau, porque va en sentido horario. Entonces sería menos tau es igual a I por alfa. Claro, aquí no le voy a poner el negativo porque vean que ya yo meto este número negativo y ya me hace, o ya me da me genera el sentido de la ecuación tal cual lo estamos analizando. O sea, quiere decir que tendríamos menos tau, que sería menos la fuerza de fricción, que es perpendicular, observen ustedes, por el radio de la polea, o bueno, el radio de la piedra, es decir, y al otro lado tendríamos un medio masa por radio a la 2 por alfa. Entonces quiere decir que, bueno, la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. Todo esto por el radio es igual a un medio m por r a la 2 por alfa. Observen que me voy a quitar ese radio de encima de una vez, porque este de acá está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y se va con ese de ese lado. Entonces me quedaría que menos el coeficiente de fricción por la normal es igual a un medio m por r por alfa. Y observen que lo que me pedían era el coeficiente, la normal que está multiplicando pasa a dividir, me quedaría m por r por alfa entre menos la normal. Y evaluamos. Sería la masa de la piedra, que eran 50 kilogramos, por el radio, que lo calculamos 0.260 metros, por menos 11.9 radianes por segundo al cuadrado, entre, y la normal, que sería, vamos a ver, ahí la tengo, 1.60. Bueno, aquí me faltó el 2 arriba, menos 2 por 1 o por 160 más bien newton, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que, cuando ponemos eso en la calculadora, me da 0.483. ¿Ok? Muy bien, vean, problemilla también bastante aplicado. Este es otro problema típico que se resuelve en física, en leyes de Newton, en la parte física de leyes de Newton. Vean que aquí me dan el momento de inercia de la polea, que ahora hay que considerarlo, y me dan el radio. Bueno, aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Aquí tendríamos MAG, aquí tendríamos MBG, tendríamos la tensión de este lado, llamémosle tensión A, tendríamos aquí la tensión B. En la polea tendríamos aquí a este lado la tensión B y aquí a este lado la tensión A. Y lo que nos piden es la aceleración del sistema y la tensión en cada lado del cable. Me dan los datos, me dan las masas, me dan los datos de la polea. Bueno, es muy parecido al que hicimos anteriormente. Tendríamos que, para este problema,
La aceleración sería, me piden la aceleración angular, entonces alfa sería 7.86 radianes por segundo al cuadrado. La aceleración lineal, por si la quieren calcular, la tangencial, es 0.921 metros por segundo al cuadrado. No lo piden, pero bueno, podrían usarlo para encontrar alfa. La tensión A es 35.5 newton y la tensión B es 21.4 newton. Ok. También es un problema muy aplicado. Este también es muy parecido. Solamente que ahora son dos discos los que se van a trabajar juntos. Vean que me dan los momentos de inercia. Entonces los valores de los radios, es decir, las masas. Yo puedo calcular el momento de inercia de cada disco y después lo que hago es sumarlo nada más para tener el momento de inercia total del sistema. Es un problema bastante similar en ejecución a estos que acabamos de trabajar. Vean ustedes que si yo lo observo, voy a dibujar los discos como viéndolos de canto. Este sería el disco grande y este sería el disco pequeño. Dice que yo voy a enrollar una cuerda acá. Entonces aquí habría una tensión en la cuerda. Esto es para la parte... No. Sí, esta sería la parte B. En la parte A tengo igual los discos, pero enrollo en la cuerda es decir, en la polea pequeña. Entonces es un problema muy similar. Hacemos sumatoria de fuerzas igual, masa por aceleración en el eje Y. Dice que acá, bueno, esto es una tensión, que tendríamos acá un bloque, es decir, y aquí tendríamos también un bloque que lo que provoca es una tensión, es el mismo bloque. Entonces hacemos sumatoria de fuerza, hacemos sumatoria de torques en la polea. Y claro, cuando está enrollada en el disco pequeño, cuando hacemos el momento de inercia, pues es el momento de inercia total. En ambos casos el momento de inercia sería el momento de inercia del bloque grande o de la polea grande más el momento de inercia de la polea pequeña. Lo sumo. Y cada uno de estos sería un medio masa por radio al cuadrado para cada una de las calidades, ¿de acuerdo? Cuando uno resuelve la magnitud del momento de inercia, vamos a ver, tengo ese cálculo por acá. Cuando uno resuelve el momento de inercia total del sistema es, para que ustedes lo puedan hacer, de 2.25 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado. Cuando uno enrolla en el disco más pequeño, o sea, la respuesta de la A, lo que les va a pedir es la aceleración lineal. La aceleración lineal es de 2.88 metros por segundo al cuadrado, y cuando lo ponen en el disco más grande, la aceleración es de 6.13 metros por segundo al cuadrado. Claro, es más grande la aceleración porque en el disco más grande hace más torque la cuerda. Básicamente es un problema exactamente igual. Sumatoria de fuerzas en Y igual masa por aceleración menos masa por aceleración porque va para abajo, y sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques igual a I por alfa, y listo, lo resolvemos. Ahí están los resultados para que ustedes lo puedan comprobar. Muy bien. Pasemos ahora al análisis de un cuerpo rígido sobre un eje móvil, que es un análisis también bastante utilizado. Esto sucede cuando hay movimientos de rotación y de traslación combinados. Por ejemplo, vean ustedes ahí los palitos que van girando. Ese bastón que va girando tiene movimientos de ese tipo, movimiento combinado de traslación y de rotación. Va girando y va moviéndose también sobre su propio eje. Entonces, la clave de esto es que trabajemos con base en el centro de masa. ¿Ok? Esa es la clave como tal. Vamos a tener dos relaciones particulares que son importantes
La primera es las relaciones de energía que se estudiaron en el capítulo anterior, la cual pues vamos a tener energía cinética de traslación, que sería la primera, esta de acá, energía cinética de traslación, y esta que sería energía cinética de rotación. Y la otra condición es que los objetos van a rodar sin resbalar, o sea, que va a cumplirse la relación de que la velocidad en el centro de masa es igual al radio por el valor de la velocidad angular. Ejemplos de esto hay muchísimo. Podríamos hablar de una pelota que rueda cuesta abajo, o un yoyo que se desenrolla al final de una cuerda. Son ejemplos particulares de este tema. Veamos este problema en particular. Dice, se enrolla una cuerda varias veces en el borde de un aro pequeño de 8 centímetros de radio y masa 0.180 kilogramos. En el extremo libre de la cuerda sostiene fijo y el aro se suelta a partir del reposo. Entonces vean el montón de información que me van dando. Bueno, estos 8 centímetros, vamos a poner que el radio no sería, bueno, pasado a metros de una vez, el radio serían 0.0800 para mantener las cifras. La masa de ese disco sería 0.180 kilogramos. Y me decían que parte del reposo, o sea, omega sub 0 es igual a 0. Muy bien. Entonces dice, después de que el aro ha descendido 75 centímetros, entonces me dan la altura, el delta Y, vamos a ponerlo de esta manera, menos 75 para suponer de que ya sabemos que está descendiendo. Bueno, incluso pongámoslo en metros de una vez. Ojo, el menos no es un asunto nada más para, como no tenemos el dibujo de este lado, para entender que el aro ha descendido. 0.750 metros. Dice, calcule la rapidez angular del aro al girar y la rapidez de su centro. Entonces es un problema que resulta bastante cómodo trabajarlo por conservación de la energía. Eso sí, vean que hay un dato aquí que nosotros no nos lo dicen directamente, pero que tenemos que tenerlo claro. La forma es un aro. Y nos vamos a la tablita que estaba en la presentación anterior y nos damos cuenta que el momento de inercia del aro, m por r al cuadrado. Bueno, hemos usado esa tablita, usa r mayúsculo. Usemos r mayúscula para no hacer enredos de variables. Entonces, en la pregunta A, lo que podemos aplicar es la conservación de la energía. El cambio de energía mecánica es igual a 0, porque la energía se conserva, claro. Yo voy a poner el centro, o el punto de referencia en la parte más abajo. Entonces quiere decir, bueno, que el cambio de energía de 1 a 2 es 0. Quiere decir que la energía en el punto 2 menos la energía en el punto 1 es igual a 0. O sea que la energía en el punto 2 es igual a la energía en el punto 1. En el punto 2 es la parte de abajo cuando tiene energía cinética. Entonces sería la energía cinética en el punto 2 es igual. Y en el punto 1 no hay velocidad, no hay energía cinética, solamente hay altura. Entonces tendríamos energía potencial gravitacional en ese punto. Quiere decir que, ojo, la energía cinética sería 1/2 por la masa del aro por la velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 por el momento de inercia del aro por el omega al cuadrado, y la energía potencial gravitacional sería m por g por el valor de delta Y. Ojo, como ya yo puse ese valor, ya yo puse el sistema de referencia abajo, esto se hace positivo para efectos de la ecuación, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con ese detalle nada más. Aquí hay que trabajar un poquito esto algebraicamente nada más como para anotar ahí algunas de acá, algunas variables importantes. Vean ustedes que la velocidad del centro masa dijimos antes que era r por omega, es decir, que me quedaría 1/2 masa r por omega, esto a la 2, más 1/2 por el momento de inercia por omega a la 2, es igual a m por g por delta Y. Observen ustedes que ya yo tengo la variable, lo que me pedían era omega. Vean que dice la rapidez angular del aro al girar, o sea, la rapidez angular final.
omega es la variable. Entonces, y claro, aquí está, voy a desarrollar un poquito más esto, un medio m, r a la 2, omega a la 2, más, y aquí me quedaría un medio, y ya dijimos que el momento de inercia era m por r a la 2 para el aro. ¿Ok? Y entonces quiere decir, por omega al cuadrado, esto es igual a mg por delta y. Observen que estos dos términos son exactamente iguales. Un medio más un medio es 1, entonces me quedaría mr cuadrado por omega al cuadrado es igual a mg por delta y. Y observen que es independiente de la masa del aro. Las puedo cancelar y me quedaría que r cuadrado por omega cuadrado es igual a g por delta y. Y entonces, pues lo que me piden es que calcule omega, r cuadrado pasa a dividir. Y entonces me queda que omega es igual a la raíz de 9.8 metros por segundo al cuadrado por 0.750 metros entre y el radio a la 2, que serían 0.080 metros a la 2. Y con esto tendríamos el valor de omega, que es de 33.9 radianes entre segundo. En la pregunta B me pedían el valor de la velocidad del centro de masa, véanlo, la rapidez de su centro de masa, de su centro. Entonces, quiere decir que V es igual a R por omega, V el centro de masa. Y ya tengo el valor de omega, quiere decir que serían 0.0800 metros por 33.9 radianes entre segundo. Y entonces la velocidad del centro de masa serían 2.71 metros por segundo. ¿Ok? Vean que con consideraciones energéticas el problema sale bastante claro. Este de acá es muy parecido. Podemos usar consideraciones energéticas para encontrar las dos preguntas. Les voy a dar las respuestas para que ustedes lo puedan calcular. Es muy parecido. Aquí sí, eso sí hay que tener un poquito de cuidado, porque el momento de inercia de la bola, uno lo busca ahí, ¿verdad? En la tablita, pero bueno, se los voy a facilitar. El momento de inercia en su centro de masa, por supuesto, es de 2/3 m por r al cuadrado. ¿Ok? Y hacemos igual, relaciones de energía, que me dan masa, me dan radio. Bueno, hacemos todo exactamente igual como lo hicimos en el problema anterior. Utilizando esas variables vamos a tener que la velocidad en la base de la colina es de 7.67 metros por segundo. Bueno, podemos tener el valor de omega, que es 67.9 radianes por segundo, y la energía cinética de rotación en ese momento es de 8.35 joules. ¿Ok? Para que lo puedan encontrar ustedes haciendo igual relaciones de energía. Muy bien. Analicemos ahora qué sucede con la potencia en el movimiento de rotación. Supongamos la condición que tenemos en ese dibujo en el cual la niña aplica una fuerza tangencial en el borde del teovivo, ¿verdad? Esa fuerza tangencial, si uno ve desde arriba el carrusel, sería verlo de esta manera. Entonces vean ustedes que el ángulo va a cambiar en términos del tiempo, al igual que el arco girado. Esto es algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en un motor impulsado, ¿verdad? En el volante que denominan del motor, bueno, que le genera cierta potencia al vehículo. Nosotros podemos expresar ese torque en términos del desplazamiento angular, porque vean ustedes que si analizamos el trabajo realizado por el torque,
ese trabajo sería el torque por el valor de D de zeta. Es decir, considerando esta situación, tendríamos que el trabajo total sería igual a I por omega de zeta por D de omega. Haciendo las sustituciones, ¿verdad? Pertinentes. Ahí uno lo puede evaluar. Si omega es, si el momento de inercia y omega es constante, el momento de inercia sale la expresión. Igual aquí arriba, si el torque es constante, sale la expresión y evalúa en términos de zeta. Por ejemplo, esta expresión quedaría como tau. Si zeta es constante, si tau es constante, zeta 2 menos zeta 1. O sea, tau por delta zeta. Si en este caso el momento de inercia es constante, entonces me quedaría I por omega a la 2 entre 2 menos omega sub 0 a la 2 entre 2. O sea, 1/2 por I omega a la 2 menos omega sub 0 a la 2. Digo, en términos de valores constantes. Y si uno hace una misma relación para la potencia, entonces le queda algo así, que la potencia es tau por omega z. Esa es la expresión que vamos a usar. Veamos en un problema. Dice, un motor eléctrico consume 9 kilojoules de energía en un minuto. Entonces, vean que ese dato ya ahí me está haciendo referencia a la potencia como tal. Porque me dice que en un minuto consume 9 kilojoules. ¿Ok? Pero ojo lo que dice. Si un tercio de la energía se pierde en forma de calor y otras formas de energía interna del motor y el resto se entrega como potencia, ¿cuál será el valor de la torca que desarrollará ese motor si usted lo pone a 2500 revoluciones? Entonces aquí hay que analizar este problema muy detalladamente. ¿Ok? Si nosotros revisamos, lo primero es esta unidad de energía, 9 kilojoules. Bueno, tendríamos que la energía es de 9 kilojoules. 1 kilojoule son 10 a la 3 joules. Y estos serían 9000. Ojo, en un minuto, en un tiempo de 60 segundos, que es un minuto. Muy bien. Si nosotros analizamos, vean lo que dice. Dice que la energía se pierde, un tercio de energía se pierde en forma de calor. O sea que la energía que genera potencia sería la energía total menos un tercio de su energía total. Es decir, 1 menos un tercio serían 2 tercios de la energía total. O sea que serían 2 tercios de 9000. Y 2 tercios de 9000 serían 6000 joules. Esa es la energía que genera potencia como tal. Y el otro dato que es importante es ese valor de omega que me dicen que es 2500 revoluciones por minuto, RPM. Bueno, esta conversión la hemos hecho en otras oportunidades. Si la volvemos a hacer, esto es 262 radianes por segundo. Entonces me voy a la ecuación. La ecuación era muy simple. La ecuación, observen que dice que la potencia es tau por omega. Lo que me piden es el valor del torque. Entonces P es igual a tau por omega. O sea que la potencia entre omega es igual a tau. Quiere decir que la potencia, ojo, y la potencia es energía entre tiempo, trabajo entre tiempo. O sea, la energía, vamos a ponerlo así, entre el tiempo, entre omega es igual a tau. Y entonces serían 6000 joules entre 60 segundos entre 262 radianes por segundo. Es decir, que el torque que genera el motor con ese valor de omega sería 0.382 newton por metro. ¿Ok? Muy bien. Ojo con esos conceptos ahí de potencia y demás, que son importantes tenerlos presentes. Muy bien.
Y analicemos un poquito más esta particularidad del movimiento rotacional para ir cerrando el análisis con lo que es el sistema no aislado, que también se denomina la cantidad de movimiento angular. Si nosotros tenemos una partícula, imagínense ustedes que tenemos aquí el eje de rotación, tenemos un radio R, y aquí en el borde tenemos una masa puntual que se encuentra girando con cierta velocidad tangencial v. Si nosotros queremos analizar el momento de la cantidad de movimiento lineal, P de la partícula, sería m por v. El valor del momento angular de su rotación lo describe esta expresión. L es igual a R cruz P, un producto vectorial, un producto cruz. Entonces, si sustituimos el valor de P, vean que P es m por v, si lo sustituimos me queda R cruz m por v, pero analicemos esa expresión. M es una masa, es un escalar, y tiene la condición de que siempre es mayor que cero, siempre es positivo. Entonces m puede salir de la expresión. Entonces observen ustedes que la expresión sería L es igual a m y entre paréntesis R cruz v. O sea, al final es un producto vectorial entre los vectores radio y velocidad. Pero acuérdense ustedes que el radio o la velocidad siempre es tangencial al radio. Y de la definición del producto es RV seno del ángulo que se forman entre ellos. Como el ángulo siempre es 90, entonces seno de 90 es 1. Quiere decir que la expresión anterior la podemos reducir a que el momento angular es m por r por v. Pero de nuevo, aquí seguimos haciendo relación entre variables lineales y rotacionales, y vamos a tener de que v es igual a r por omega. Y entonces, sustituyendo eso ahí me queda esta expresión, y r por r, r cuadrado. Entonces, vean que me queda L es igual a m por r cuadrado por omega. Y r cuadrado, m por r cuadrado, ya es conocido también para una masa puntual, es un momento de inercia. O sea que la cantidad de movimiento angular L es igual a I por omega. Si derivamos esta expresión con respecto al tiempo, vean que el momento de inercia es constante, la masa y el radio no cambian. Entonces me va a quedar una expresión de este tipo, y la derivada de omega con respecto al tiempo es la aceleración, es la función aceleración angular. O sea que la derivada de L con respecto al tiempo es igual a I por omega, I por alfa, Y esta expresión I por alfa también es conocida, porque I por alfa ya lo vimos, la segunda ley de la rotación es torque. O sea, quiere decir que la derivada del momento angular con respecto al tiempo me va a dar por resultado el torque externo de un sistema. Observen cómo aparecen los 4 momentos que se estudian en el curso. Momento de torsión, torque. Por acá, momento de inercia. Momento angular, por supuesto, que es el que estamos estudiando. Y el momento lineal. Son los 4 momentos en los que se sustenta la mecánica en física como tal. Veamos un ejemplo para que ustedes vean cómo esto está totalmente relacionado. Dice, una mujer de 50 kilogramos está de pie en el borde de un disco grande. Entonces me da la masa de la mujer, que son 50 kilogramos. Y dice que la velocidad de giro es de 0.80 revoluciones por segundo. Bueno, este está más sencillo, nada más hay que pasar las revoluciones. Eso es 5.026 radianes por segundo. Alrededor de un eje que pasa por su centro. El disco tiene una masa de 110 kilogramos. Y el radio del disco es 4 metros. Claro, porque como es un disco, el momento de inercia del disco, 1/2 m por r cuadrado. Calcule la magnitud del momento angular total del sistema. Mujer disco. Ojo, la mujer está en el borde, o sea, el radio al que está la mujer es 4 metros, el mismo radio del disco. Y vean lo que dicen. Suponga que la mujer puede tratarse como un cuerpo puntual. Y aquí nos vamos a detener para analizar por qué la mujer se puede tratar como un cuerpo puntual en este caso.
Vean ustedes, el radio de giro es de 4 metros. Entonces, el radio de giro, la definición de masa puntual, de cuerpo puntual, es que el radio de rotación es muy grande en comparación con el radio del cuerpo que estamos analizando. 4 metros es demasiado grande en comparación con lo que podría medir la mujer. O sea, que el radio de giro es mucho mayor que el radio mismo del cuerpo como tal, de la mujer. Es por esta razón que podemos tratar la mujer como una masa puntual. Entonces, quiere decir, bueno, que L, vean ustedes que el problema decía que L era igual a I del sistema por omega. Y bueno, omega sub 0, que es, yo le puse sub 0 porque es el omega inicial, o el omega que tenemos. Y ojo, ese I del sistema sería el momento de inercia del disco más el momento de inercia de la mujer. O sea, que L sería igual 1 medio m por r al cuadrado más, y como es una masa puntual la mujer, m por r al cuadrado por omega sub 0. ¿Ok? Es decir, que L sería 1 medio por la masa del disco, que es 55 kilogramos. No, perdón, 110 kilogramos. 110 por el radio, que es de 4 metros, más la masa de la mujer, que esa sí es 55 kilogramos, por el radio, que son 4 metros. Todo esto por el valor de omega, que es 5.026 radianes por segundo. Y tendríamos que el momento angular es de 8.4 por 10 a la 3. Y las unidades, ojo, kilogramos, metros a la 2 entre segundo. Okay, vean que, de nuevo, el momento de inercia del sistema, sumo los momentos de inercia individuales de cada uno de los elementos que están en la expresión. Ok, vean este otro. Vean qué interesante lo que nos están planteando. Dice una esfera hueca de pared delgada. Ya eso me lleva a pensar que este valor debe estar en una tabla, el momento de inercia. Ojo, es el mismo momento de inercia del de la bola. Es una esfera hueca de pared delgada. 2/3 mr cuadrado. Ok. Muy bien. Dice, con 12 kilogramos de masa, entonces me dan la masa. Y diámetro de 48 centímetros. Ojo, el radio entonces sería la mitad en metros, 0.240 metros. Gira alrededor de un eje que pasa por su centro. El ángulo en radianes con el que gira está en términos de esta función, donde A es 1.50 y B es 1.10. ¿Cuáles son las unidades de las constantes? Ojo con esto, porque esto es interesante. La parte dimensional. Vean que A, voy a hacerlo acá, vean que A me dice que es 1.50. Cita tiene que estar en radianes. Si yo la A la multiplico por un tiempo al cuadrado, quiere decir que este valor lo estoy multiplicando por un tiempo, por un segundo a la 2. Para que me queden radianes, la unidad de eso tiene que ser radianes por segundo a la 2 para que se me cancelen. O sea, que esto serían radianes por segundo al cuadrado. Haciendo el mismo análisis con B, B es 1.10. Ojo, y vean que B está multiplicado por T a la 4. Es decir, voy a tener, B me tiene que dar en radianes. Y aquí voy a tener una multiplicación por segundos a la 4. Para que se cancele y me queden radianes, abajo tengo que tener segundos a la 4 también. O sea que esto sería radian entre segundo a la 4. Ojo con estas unidades. Ahora, la pregunta B. En el instante t igual 3, calcule el momento angular y la torca neta. Entonces, ojo con este problema. Vean ustedes que L es igual a I por
omega. Profe, no tenemos omega, no, pero tenemos la derivada de zeta con respecto al tiempo. O sea, que le podríamos trabajarlo como la derivada de, esto sería a por t cuadrado más b por t a la 4, derivado con respecto al tiempo. O sea que L sería igual a I, y ojo, aquí me quedaría 2 por A por T más 4 por B por T a la 3. Derivamos esa función y ya yo tengo una expresión de L en términos del tiempo. ¿Lo observan? Y ahí lo que me queda es pues sustituir, porque L sería 2/3 m por r cuadrado, que es el momento de inercia, por 2A por T más 4B por T cubo. Y evaluamos, tenemos todos esos valores y cuando lo hacemos me da que L es 59 kilogramos por metro a la 2 entre segundos a la 2. La C me pide el torque, pero recuerden ustedes que el torque era la derivada de L con respecto al tiempo. O sea que el torque sería la derivada de la función, que es I por 2AT más 4BT cubo con respecto al tiempo. O sea que me quedaría que el torque es igual, y es una constante, entonces la puedo sacar. Entonces me quedaría 2A más 3 por 4, 12B T a la 2. Esa sería, y evalúo. ¿Ok? Y cuando ustedes evalúan van a encontrar que el torque es de 56.1 newton por metro. Vean la relación que existe entre una y otra, ¿de acuerdo? Entre cada una de las funciones. Ahora, si ampliamos un poquito más la visión de lo que estamos resolviendo, pues nos damos cuenta de que el momento angular depende del momento lineal. Y el momento lineal tenía una condición, y era que se conservaba. Delta P es igual a 0. Bueno, acá podemos analizarlo de una forma muy similar, solamente que lo pensaríamos visto desde el torque externo. Si no actúa torque externo, no habría cambio de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo. Eso sería para un sistema aislado como tal. En otras palabras, lo que tendríamos es que el cambio en la cantidad de movimiento angular de un sistema aislado es igual a 0. O sea que L final menos L inicial es igual a 0. O sea que L final es igual a L inicial. Y esto podríamos trabajarlo muy parecido a lo como se trabajan las colisiones en el movimiento lineal. Nada más que, ojo, estamos en la parte rotacional. Conclusiones: si la torque externa neta que actúa sobre el sistema es 0, el momento angular de un sistema es constante, o sea, se conserva. Y vean que un sistema no puede tener torques internos. Los torques internos van a terminar siendo 0. Para que un sistema gire tenemos que tener un torque externo, por eso es que esto es un sistema aislado. ¿Ok? Si actúa un torque externo es un sistema no aislado, porque el sistema está viéndose afectado por el entorno. Es decir, el momento angular total del sistema es constante. Las torcas de las fuerzas internas pueden transferir el momento angular de un cuerpo a otro, pero no pueden cambiar el momento total del sistema. Veamos este problema que está acá. Dice, un clavadista se lanza de un trampolín con los brazos rectos hacia arriba y las piernas hacia abajo, dándose un momento de inercia sobre su eje de rotación, y vean que me dan el valor de I sub 0, el momento de inercia inicial, de 18 kilogramos por metros a la 2. Luego su cuerpo forma una pequeña bola, disminuyendo en ese momento, o ese momento de inercia, o sea el momento de inercia final, a 3.6 kilogramos por metros a la 2. Mientras está en tal posición, hace 2 revoluciones completas en un segundo. Vean que me están dando el valor de omega final. ¿De acuerdo? Vean que me dice que hace
2 revoluciones por un segundo. ¿Ok? De una vez podemos pasarlo, o bueno, podemos trabajarlo. Al final las unidades se nos van a cancelar por lo que me están, o lo podemos dejar en esas unidades. En este caso nada más, ya hemos hecho varias conversiones. Vean la pregunta, dice, si no se hubiera hecho bolita, ¿cuántas revoluciones habría completado en 1.5 segundos del trampolín al agua? Entonces lo que me están pidiendo es que analice pues la condición inicial. Vean ustedes que lo que yo tengo aquí es que el delta L es igual a 0. L final menos L inicial es igual a 0. O sea, L final es igual a L inicial. El L final sería el I final por el omega final. Y el L inicial sería el I inicial por el omega inicial. Hasta ahí lo tenemos muy claro. Yo puedo calcular el valor de omega inicial, claro, porque entonces yo digo I final por omega final entre I sub 0 es igual a omega sub 0. Esto es cuando no se ha hecho bolita, cuando vas tirado. Es decir, quiere decir que serían 3.6 kilogramos metros al cuadrado por 2 revoluciones por segundo entre 18 kilogramos por metro cuadrado. Ese sería el valor del omega sub 0. Entonces, vean que tendríamos 3.6 por 2 entre 18 y eso nos da por resultado 0,4. Vamos a ponerlo aquí arriba. 0,4 revoluciones por segundo sería el valor del omega inicial. Como él venía con valor de omega constante, entonces, bueno, 0.40 para mantener las cifras, entonces, pues omega constante es delta zeta entre delta t. Omega por delta t es igual a delta zeta, porque lo que me piden es la cantidad de revoluciones, o sea, serían 0.40 revoluciones por segundo por el tiempo que vean que me dicen, 1.5 segundos, que es lo que hubiese tardado si no se hace bolita como tal. O sea, que habría girado 0,6 revoluciones en ese tiempo, 0,60. Vean ustedes cómo a partir de la conservación extrapolamos la velocidad que tenía inicialmente y la calculamos la cantidad de revoluciones en el tiempo que me están indicando. Vean este tipo de problemas, es importante. Este también es muy interesante, tiene que ver con este tema. Vean lo que dice: una tornamesa de madera con forma de disco plano y uniforme. De una vez, entonces voy a leerlo todo. Dice: tiene 2 metros de radio y gira inicialmente en un eje vertical que pasa por su centro a 3 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, tenemos una tornamesa y por los datos que me dan, la forma, el momento de inercia es 1 medio m por r al cuadrado. Muy bien. Donde su masa, dice ahí, que es de 120 kilogramos y su radio es de 2 metros. ¿De acuerdo? Y me dice que gira con un valor de velocidad angular inicial de 3 radianes por segundo. Muy bien, sigo leyendo. De repente, un paracaidista de 70 kilogramos se posa suavemente sobre la tornamesa en un punto cerca del borde. Entonces, ahora analicemos el paracaidista. Dice que la masa es de 70 kilogramos, se va a posar en el borde, o sea, a un radio de 2 metros. Vean que el radio es mucho más grande que el paracaidista. Entonces, el momento de inercia es el de una masa puntual, mr cuadrado. Y como se posa suavemente, el omega sub 0 del paracaidista es 0. No tiene velocidad angular inicial. Está cayendo con mucha suavidad sin velocidad angular. ¿Ok? Calcula la rapidez angular de la tornamesa después de que el paracaidista se posa sobre ella. ¿Ok?
O sea, es todo un sistema. El paracaidista ya está sobre la tornamesa, el momento de inercia, la rapidez angular, perdón, es común para los dos. Calcula la energía cinética antes y después de la llegada del paracaidista. Ok, perfecto. Entonces, y decía después que por qué no son iguales, ya lo vamos a explicar. Vamos a comenzar analizando primero, bueno, que el L final del sistema es igual al L inicial, ya hicimos todo el análisis. Al final sería un solo sistema, sería el momento de inercia del sistema, que es el de la tornamesa más el del paracaidista, por el omega final. Pero al inicio sí tenemos el momento de inercia de la tornamesa por el omega sub 0 de la tornamesa más la inercia del paracaidista por el omega sub 0 del paracaidista. Que observen que este término se hace 0 porque este es 0. Quiere decir que lo que ocupo es el omega final. Entonces me quedaría I de la tornamesa por el omega sub 0 entre el momento de inercia total. Y entonces quiere decir que aquí tendríamos el de la tornamesa, 1/2 por la masa de la tornamesa, 120 kilogramos, por el valor del radio de la tornamesa, 2 metros a la 2, por el momento de inercia, voy a ponerlo así nada más para identificarlo, por los 3 radianes por segundo, entre 1/2, 120 kilogramos, por 2 a la 2, más, y el otro es una masa puntual, serían 70 kilogramos, y el radio es el mismo, 2 a la 2. Y aquí tendríamos el valor del omega final. Si ponemos esos números en la calculadora, me da que el omega final es 1.38 radianes por segundo. Si analizamos para la parte B las energías, observen que la energía cinética 1 sería la energía cinética de la tornamesa más la energía cinética del paracaidista. Pero vean que como dice que es con suavidad, su velocidad casi es 0. Entonces, bueno, podríamos decir que sería la energía cinética inicial de la tornamesa, que sería 1/2 por el momento de inercia por el omega inicial de la tornamesa a la 2. O sea, inicialmente, bueno, ahí le ponemos los números tal cual lo tenemos y eso me da que es de 1080 joules. Al final, igual tendríamos la energía cinética final de la tornamesa más la energía cinética final del paracaidista, que ahora sí tiene, porque el paracaidista ya cayó sobre la tornamesa que está girando. Entonces aquí sería 1/2 por el momento de inercia de la tornamesa por el omega final a la 2 más 1/2 por la masa, perdón, por el momento de inercia, por el momento de inercia del paracaidista por el omega final a la 2. Sería la suma de las energías cinéticas para cada uno de ellos. Y cuando uno hace esta sería la final. Cuando lo pone en la calculadora le da 495 joules. ¿Qué fue lo que pasó? Que es lo mismo que tener una colisión inelástica. Un sistema en el cual perfectamente inelástico, un objeto queda adherido al otro y pues se da una pérdida de energía en el sistema. Muy bien. Les dejo por acá algunos ejercicios más resueltos para que ustedes los puedan revisar. Escanean ese código QR y les dejo también un ejemplo muy interesante que es la física en el billar, un poquito ahí para que analices ya la rotación y todos estos conceptos que hemos estudiado. De mi parte es todo, nos vemos en la próxima.